Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Es fácil. Solo ingresas a YouTube. En la barra de buscador escribes Iglesia Ravid, Enter y te aparecerá nuestro logo oficial. Clic en suscribirse, activas la campanita de notificaciones en todas y listo. Ahora eres parte de nuestra familia Ravid en YouTube. Que lo disfrutes. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos pueden ver la gloria de Dios en medio de los tiempos? ¿Cuántos pueden ver descender el reino de Dios en medio de su iglesia? Queremos ver, Señor, tu reino en nosotros. Cuando el mundo me rechaza y dicen que tú no eres real, y sigo firme adelante, pues su reino revelarás. No hay necesidad de que me aceche por ti. Todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer. Yo veré tu reino
los siglos de los siglos. Amén. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios,
si he cambiado delante de ti, Dios. Si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Buenos días, qué bendición estar una vez más buscando el rostro del Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos, de escuchar este mensaje ahí donde estás. Gracias a Dios por tu familia o en el sitio en donde te encuentras, porque Dios te da la oportunidad de escuchar este mensaje. Amén. Ahí quiero que saludes a la persona que está a tu lado y que le digas: si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. Y si estás ahí solo, dile al Señor: gracias porque estoy hecho a tu imagen. Recuerda que somos hechos a la imagen de Dios. Este es un tiempo especial y vamos a colocar este tiempo en manos del Señor y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y que sea el Espíritu de Dios enseñándonos en esta hora. ¿Amén? El tema de hoy se llama ¿quién cerró los cielos sobre mi cabeza? Y quiero que oremos para que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento y entendamos qué nos quiere decir el Señor ahora. Amado Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, bendito Dios, por tu presencia y por este mensaje, Señor, que hoy traerá revelación divina a nuestra vida, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos y que seas tú ayudándonos, Señor, a transformar nuestras vidas, porque sabemos que sin ti no lo podemos hacer. En vano trabaja el hombre, pero cuando tú estás, Señor, con nosotros, nos das la fortaleza para avanzar y para tener cambios sobrenaturales. Espíritu Santo, en esta hora te entregamos nuestra casa, nuestro lugar en donde estamos. Hoy lo presentamos delante de ti y pedimos que tu presencia fluya en este lugar y que ángeles guerreros limpien la atmósfera en esta hora y ángeles ministradores de tu presencia se tomen este lugar para guiar y enseñar. Padre, glorifícate en este tiempo y sea tu presencia en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora en Deuteronomio capítulo 28, versículo del 23 al 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Amén. Vemos aquí una situación. En el andar con el Señor he podido ver muchas situaciones y he visto cómo muchas veces hemos estado orando, ofrendando, diezmando. Hemos estado yendo consecutivamente a la iglesia, hemos estado adorando al Señor, pero parece que nuestras oraciones no pasaran del techo. Parece que los cielos estuvieran cerrados y que no fluyera nuestra oración y que no hubiese una respuesta, como que Dios no estuviera escuchando. Pero pasa muchas veces que nosotros comenzamos a hacer de la iglesia un ritual en el que nos sentimos nosotros mejor o cómodos con nosotros mismos, pero que en algún tiempo trae frustración a nuestras vidas porque no hay un resultado. Amén. Y vemos aquí qué pasa con el pueblo de Israel, en lo que lo dice la palabra. El Señor había dado unos estatutos y había dicho al pueblo de Israel cómo debía andar en sus caminos, cómo debían marchar de aquí en adelante. Recordemos que ellos vienen de una cultura, vienen de Egipto, en donde se hacían diferentes situaciones y había otra cultura, pero el Señor ahora está limpiando, purgando al pueblo y está enseñándole que Él es su Dios y que hay que caminar y que hay que ir de acuerdo a la forma como Él lo establece. Amén. Y entonces le dice cuáles son los parámetros para que estos cielos estén abiertos encima del pueblo, pero también les está diciendo que si no
no están de acuerdo a su palabra y no caminan de acuerdo a sus palabras, los cielos se cerrarán y la lluvia no vendrá. Amén. Entonces es algo que nosotros tenemos que empezar a analizar en nuestra vida, porque muchas veces estamos orando y estamos sintiendo que los cielos están cerrados, pero es hora de que nos hagamos la pregunta: ¿qué cerró los cielos sobre mi cabeza? Y empecemos a preguntarle al Espíritu Santo y a analizar nuestra vida, ¿qué está afectando en este tiempo? Amén. Vamos a Levíticos capítulo 26, versículo 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Amén. Entonces recordemos algo, que el Señor dice que Él va a enviar la lluvia a su tiempo. Amén. No en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo perfecto. Si analizamos en la agricultura, nos damos cuenta que hay unos tiempos establecidos para sembrar, unos tiempos establecidos para cosechar, y todo va de acuerdo a un tiempo establecido. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que todo tiene que venir en el tiempo perfecto de Dios. Cuenta una historia de un hombre que se estaba quejando con Dios, era un agricultor y se estaba quejando, y entonces le dice al Señor, le decía que por qué el fruto no daba, que por qué había llovido, que por qué, y entonces en la historia cuentan que Dios le dijo: bueno, está bien, te voy a dar, este año te voy a dar la oportunidad para que tú manejes los tiempos y todo lo de la cosecha. Entonces así fue. El hombre, cuando le pareció, dijo que lloviera, cuando le pareció, dijo que no lloviera, y así en diferentes circunstancias él fue manejando en lo que él consideraba que era correcto, fue manejando los tiempos de la cosecha, del sembrado y todo esto. Y vamos a ver que ese año fue un año terrible. Toda la cosecha se dañó, todo se dañó. Y entonces él le pregunta a Dios y dice: Señor, pero hice las cosas de la manera correcta. Y el Señor le ha dicho: la hiciste de la manera en que tú creíste que era correcta. Cuando yo envío vientos, cuando envío las lluvias, es el tiempo preciso para la cosecha. No es cuando tú dices o cuando a ti te parece. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros queremos manejar nuestra vida y queremos manejar las diferentes situaciones a nuestro entorno de la manera que nosotros pensamos. Pero cuando somos hijos de Dios, recuerde algo: Dios es un buen Padre y Él va a cuidar de nosotros. Y las cosas van a venir en los tiempos establecidos. Pero también habrá momentos en los que el cielo se cierre, porque Dios, recuerde, Dios no es alcahueta, Dios no corrige, Dios no es un abuelo pechichón, Dios es papá. Amén. Y como papá, corrige. Entonces vamos a Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Vamos a Lucas capítulo 4, 25 también. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Amén. Vemos aquí algo importante. Vemos que el pueblo de Israel había andado conforme a como le parecía. Y la cabeza que había en el pueblo de Israel también actuaba como quería. Y entonces el Señor le da palabra a Elías y le dice que va a cerrar los cielos, y Elías lo dice. Pero también vemos que algo significativo pasa en este tiempo. Y vemos que Lucas nos lo dice, nos comenta que había muchas mujeres viudas en esta época cuando los cielos fueron cerrados, pero una sola mujer viuda fue la que el Señor le envió al profeta y le abrió los cielos a esta mujer para que hubiera pan en su casa. Amén. Entonces vemos aquí que los cielos son abiertos por el Señor, están en la potestad del Señor, y los cielos pueden ser abiertos o cerrados, pero todo va de la mano de Dios. Amén. Y vemos que cuando hablamos de cielos de bronce, es un cielo en que no le penetra nada, que no fluye nada. Amén. Y es aquí donde usted y yo tenemos que entender algo,
que los cielos pueden estar abiertos para todo el mundo, pero también pueden estar cerrados para una persona. Y viceversa, puede estar el cielo cerrado para toda una nación, pero para determinada persona puede estar abierto el cielo. Amén. Vean cuán es importante que usted y yo entendamos esto. Entonces, es como si cada uno tuviera su parte de cielo personal. Amén. Entonces, cuando usted y yo estamos buscando constantemente al Señor y estamos en la presencia del Señor y agradamos al Señor, vamos a encontrar que los cielos se abren. Amén. Entonces me dice, alguno preguntará, bueno, ¿y esto cómo puede ser posible? Muy fácil. Vemos que pueden estar dos personas en un mismo sitio de trabajo, pueden estar dos personas en un lugar y ambas pueden estar pidiendo lo mismo, pero vamos a ver que a una se le da y a otra no. Decimos, pero si hemos hecho exactamente lo mismo. En la misma iglesia puede haber muchas personas orando por algo, pero es a una a la que se le abren los cielos. ¿Y por qué las otras no? Entonces es aquí donde nos damos cuenta que el cielo se abre o se cierra y que cada uno de nosotros tenemos que entender que todo va de la mano del Señor. Amén. Quiero que miremos en la palabra Mateo 25 del 3 al 5. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén. Vemos aquí, esta es la parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas. Amén. Vemos que las vírgenes insensatas, ellas no pusieron el aceite en su lámpara para esperar al novio. En cambio, las vírgenes sensatas estaban preparadas. ¿Ya? Y vemos que cuando llega el momento, cuando llega el novio, cuando se oye el anuncio de que el novio viene, a las insensatas se les había apagado ya, las lámparas se les estaban apagando porque no tenían el combustible para mantenerlas encendidas. ¿Y qué pasa? Las sensatas sí lo tenían. Entonces las insensatas le pidieron, por favor, danos. Y ella dijo, no, es que después no podemos quedar nosotros sin él. Vayan ustedes, compren, que nosotros iremos. Y así fue. Nosotros tenemos que saber y tener algo en cuenta como cristianos, como hombres, mujeres del Señor. Tenemos que tener en cuenta que el estar constantemente en los caminos del Señor, el estar buscando al Señor, no es solamente una rutina, es tener el combustible en cada momento. Y este combustible nosotros lo encontramos en la presencia del Señor diariamente. Amén. Y recuerden algo, no podemos estar, porque muchas veces nos acostumbramos a decir, hermanita, ora por mí, ora por mí, ora por mí, apóyeme, pero nosotros no estamos haciendo nada. Recuerde algo, esto es personal. El Señor nos va a apoyar y el Señor nos va a guiar y la iglesia está para interceder. Pero recuerde algo, lo que va a mover de una manera sobrenatural y va a abrir los cielos también es su presencia en el Señor. Cuando usted busque la presencia del Señor. Y fíjense aquí, en el versículo 10, ahí mismo en Mateo 25. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. ¿Qué dice? Las que estaban preparadas. Usted y yo tenemos que aprender a prepararnos todo tiempo, prepararnos para el Señor, prepararnos en todo momento, porque la hora y el día nadie la sabe. Amén. Pero el Señor sí lo sabe. Entonces, esto es lo que usted y yo tenemos que aprender a ver. Y que es el Señor el que abre los cielos. Vamos a Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 y después a Malaquías capítulo 3 versículo 10. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A ver, vemos
aquí, ¿quién es el que está diciendo que abre las puertas? Es el Señor. ¿Quién es el que tiene la potestad de abrir los cielos? Es el Señor. Amén. Entonces es aquí donde usted y yo tenemos que anhelar y tenemos que pedirle al Señor que abra los cielos sobre nosotros. Pero para esto también tenemos que tener en cuenta por qué están cerrados. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Y por qué? Si llevo varios tiempos, si llevo un tiempo clamando, si estoy haciendo esto, ¿por qué se cierra? Vamos de pronto en esta hora a mostrar unos puntos importantes. ¿Por qué los cielos se cierran? Y pido que el Espíritu Santo sea guiándolo a usted y mostrándole en este momento qué hay o qué está pasando. Amén. Número 1, la infidelidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Vemos aquí algo. El Señor le habla a esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y dice la palabra que el Señor Jesús le dice que le abre las puertas y que esas puertas no van a ser cerradas. Y le dice, aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y has confesado el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué está mirando Jesús? La fidelidad de la iglesia. Amén. Entonces es aquí donde usted y yo tenemos que aprender a ser fieles en el Señor. El Señor está anhelando una iglesia fiel. Dice que su iglesia es la novia y usted y yo tenemos que ser fieles a al Señor. Amén. En el lugar donde estás, donde el Señor te puso, sé fiel. Y está pendiente de las cosas que hacen falta en ese lugar, en donde el Señor te ha bendecido. Porque muchas veces somos cristianos canguros, andamos buscando, brincando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque estamos buscando la bendición de Dios. Pero recuerda algo, si tú no eres fiel en tu corazón y no eres fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo Dios te va a dar lo grande? Y de pronto la excusa que utilizamos es, bueno, es que todos somos el cuerpo de Cristo y después que sea sana doctrina yo puedo ir a cualquiera. Sí, está bien. Tú puedes ir a una invitación, puedes ir a escuchar un mensaje, puedes hacerlo. Pero recuerda algo, si tú estás establecido en un lugar y Dios te ha puesto ahí, es para que seas de bendición. Muchas veces estamos esperando, Dios, dame, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos que entregar también al Señor. ¿Y cómo entregamos? A través de nuestro trabajo, a través de nuestras acciones, que nos preocupemos por la casa del Señor, que nos preocupemos por las cosas del Señor, que nos preocupemos por guardar su palabra, por confesar su nombre y que seamos instrumentos de bendición en el lugar donde estamos. Amén. Entonces vemos aquí lo que le pasa, lo que el Señor mueve el corazón del Señor. Una iglesia que aunque no era grande, aunque no era muy fuerte, era una iglesia fiel. Y el Señor nos está llamando a ser como iglesia fiel. Fiel en nuestra forma, en donde estemos. Que seamos la misma persona aquí y en la Patagonia, el lugar donde vayamos, que seamos los mismos. No que seamos como el camaleón. Cuando estoy con cristianos me porto como cristiano. Cuando estoy con gente que no conoce del Señor, entonces me mimetizo. No, que sea la misma persona, que actúe con la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo para ser una persona, la misma persona en cada lugar. Amén. Y también el Señor nos está, vemos aquí que el Señor mira que confesó su palabra. Esta iglesia confesaba el nombre del Señor. Entonces muchas veces nosotros nos estamos robando los créditos del Señor. Muchas veces cuando estamos en un trabajo, en un examen, en alguna situación, cuando hay logros, entonces decimos que fuimos nosotros. Recuerda algo, todo lo bueno viene de Dios. Y el que te da la sabiduría, el que te da la destreza del trabajo, el que te dio el trabajo que tienes, es el Señor. Acuérdate de no ser ingrato con el Señor y de glorificar el nombre de Dios en todas las áreas de tu vida. Amén. Porque muchas veces nos robamos esas bendiciones, esos créditos del Señor y los tomamos para nosotros. Sí, es cierto.
Usted trabajó por esa situación, usted se esforzó, usted estudió. Pero recuerde también, quien le dio todas esas facultades y toda esa destreza fue el Señor. Amén. Entonces, jamás se olvide de confesar el nombre del Señor. Y veamos en la palabra, ¿qué nos dice? Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 23, parte A. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Amén. Vemos aquí que dice la palabra: Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Tenemos que aprender a ser leales. A ser leales con Dios y a ser leales en los lugares donde el Señor nos ha colocado. Amén. El Señor nos está hablando, Él estaba hablando aquí a la iglesia de Filadelfia y estaba gozoso con esta iglesia, porque a pesar de ser pequeña, de no ser fuerte, hay una puerta que se abre y Él dice que nadie la cerrará. Las puertas que el Señor hable, no hay quien las cierre. Amén. Y recuerda lo que dice la palabra: el Señor dará a cada uno de acuerdo a su lealtad. Amén. Pero vemos algo también en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vemos aquí que el Señor en esta palabra le está hablando a la iglesia de la Odisea. ¿Y qué era lo que caracterizaba a la iglesia de la Odisea? Que era una iglesia tibia, que era una iglesia que no estaba al tanto en las cosas del Señor. Entonces vemos aquí que el Señor le dice a esta iglesia que Él está aún a las puertas y está llamando. Y una vez que ellos decidan, va a entrar con Él y a cenar con Él. Amén. Pero entonces muchas veces nosotros cuando vemos este pasaje creemos que de pronto el Señor, pobrecito, Jesús está esperando ahí, tiene frío o se va a mojar. No. El Señor está en la puerta tocando, pero es un toque de salvación. Es un toque de rescate que si abres, la bendición está. Amén. Si abres, yo estaré contigo. Y además, cuando ese toque del Señor viene y dice, cenaré contigo, recuerda, el que lleva la cena es el Señor. El que lleva la provisión es el Señor. El que lleva lo que tú necesitas es el Señor. No le estamos haciendo, ubiquémonos, no le estamos haciendo un favor al Señor. El Señor está tocando porque esa puerta necesita ser abierta para un rescate, en donde tú y yo tenemos que ser rescatados. Y el Señor le está hablando aquí no a las personas que no conocen al Señor, le está hablando a la iglesia de la Odisea. Tú y yo podemos estar en la iglesia, pero de pronto no estamos activos, no estamos creyéndole al Señor, no estamos en las cosas del Señor y estamos fríos, nos quedamos en la rutina, estamos sentados. Aquí en nuestra nación, en nuestra ciudad, hay algo que se llama tropezón. Son unas figuras en donde de pronto tienen un huequito y se toma uno la foto y de pronto están vestidos de astronauta, de alguna cuestión, y la persona pues sale con ese vestido. Hoy lo podemos ver, ahora con la pandemia lo vimos en los partidos de béisbol, en los partidos de fútbol, que colocaban las figuras ahí, sí, y se llaman tropezones aquí, no sé cómo se llamen en otro lugar, y colocaban las figuras para que hubiera la apariencia de que había un público. Pues fíjense algo, habemos muchos cristianos y hay muchas iglesias llenas de tropezones, de pura gente que nada más está haciendo figuras decorativas, y el Señor nos está diciendo, estoy tocando, despierta. Y estamos pidiendo la bendición, y claro, todos queremos ser bendecidos. Gloria a Dios por esos hombres y por esas mujeres que están intercediendo por la iglesia. Gloria a Dios por esos maestros de escuelas dominicales que no han cesado de trabajar y de estar mandando y de estar motivando a los niños. Gloria a Dios por esos ministerios de pareja que están ahí esforzándose y están animando y instruyendo a las parejas. Pero qué triste es cuando nosotros nada más nos quedamos sentados a esperar que las cosas nos vengan. Que el Señor, yo estoy orando para que el Señor me bendiga, estoy haciendo para que el Señor me bendiga, pero recuerda, ¿qué estás haciendo tú? Eres
¿Tienes un corazón fiel para el Señor? Amén. Y el Señor nos está llamando a eso. Y recuerda, Él nos ha investido de una autoridad para trabajar en sus cosas. Vamos a Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Amén. Vemos aquí que ¿quién es el que tiene la llave? El Señor. Y recuerden algo, ¿a quién le dio esta llave? A Jesús. Pero vamos a ver qué más pasa. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, ¿quién tiene esta potestad? ¿Quién tiene esta llave? ¿Quién tiene esta autoridad? Cristo. Pero vemos que Él no solo se quedó con ella, sino que una vez cuando Él asciende, Él nos la da a nosotros. Entonces hay una autoridad dada en Cristo Jesús que nosotros tenemos que aprender a utilizar. Amén. Y vamos a utilizarla en la medida en que tú y yo nos ordenemos en los caminos del Señor. Amén. Entonces vemos aquí, cuando se abren las puertas, vemos que esto va pasando de generación en generación. No solamente el Señor quiere abrir las puertas para nosotros, Él también quiere abrirlas para nuestros hijos. Y tú y yo tenemos que enseñarle a los nuestros a caminar en la voluntad del Señor, para que ellos disfruten de esas puertas abiertas, amén, y para que ellos vivan en esas puertas abiertas. Pero cometemos un error muchas veces, y uno de los errores más grandes es que cuestionamos lo que Dios hace. Amén. Ese es el de estar criticando y el estar quejándonos por lo que el Señor hizo. Y de pronto hemos estado orando por algo y hemos dicho que las puertas están cerradas y parece que nada está funcionando, pero el Señor está trabajando. Cuando tú veas un no en una situación, recuerda, ese no puede ser un sí. Pero vamos a mirar más adelante qué nos dice la palabra. Salmo 37, versículo del 23 al 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Vemos, de pronto en algún momento hemos estado pidiendo un crédito para de pronto implementar una nueva empresa, para hacer algo, de pronto para pagar deudas, qué sé yo, y de pronto esos créditos no nos salieron. Y entonces, o de pronto le hemos estado pidiendo al Señor que nos den nos suban de cargo, que nos den un cambio, en fin, tantas cosas, y de pronto estamos pidiendo esto porque nos parece que bueno, puede generar más ingresos para nosotros, para nuestra familia, en fin, o pueden ampliar muchas las circunstancias que puede pasar, pero de pronto encontramos que el cielo está cerrado y encontramos que eso que estamos orando no está sucediendo. Pero la palabra nos dice que por Jehová son ordenados los caminos. Y recuerda, como hijos del Señor, nosotros estamos siendo vigilados y supervisados por nuestro Padre. Y Él sabe cuándo las cosas van a llegar en el momento perfecto. Ordenados en hebreo se escribe con K. Y dice levantar algo, sostenerlo, mantenerlo en pie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios a usted y a mí nos está manteniendo en pie, nos está sosteniendo. Amén. Es como cuando le estamos enseñando a los niños a que caminen. A pesar de que de pronto nos movemos un poquito, nuestras manos están ahí y están pendientes. Pero si de pronto el niño no puede dar el paso, vamos a ir ejercitando los músculos del niño, llevándolo, guiándolo con algo para que ellos vayan moviendo sus pasos. Así hace el Señor con usted y conmigo. Él nos sostiene, Él es un Padre amoroso y Él nos mantiene en pie. Aunque usted no esté viéndolo, el Señor está trabajando y está cuidando de nosotros. Amén. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Cuando usted y yo hablamos y le decimos al Señor, Señor, venga tu reino a mi vida, hágase tu voluntad. Recuerdo que esta es una palabra que tiene una connotación muy fuerte y que la voluntad de Dios no necesariamente es mi voluntad. Amén.
Hay un ejemplo de una familia que estaba orando por mejores ingresos y de pronto al varón, a la cabeza de familia, le llaman y le dicen para trabajar en una empresa en otra ciudad. Entonces él y su esposa estaban orando porque ellos estaban pues estables en la iglesia donde estaban, los niños se sentían muy bien, habían crecido en este lugar y comenzaron a orarle al Señor si podían, si hacían este cambio y que si iban a hacer este cambio pues los ayudara a ubicarse pues en un lugar donde el Señor pues cuidara de ellos como iglesia. Y esta persona el Señor les da un no. Pero aún así ellos tenían dificultades económicas. Entonces ellos sin embargo fueron obedientes a lo que el Señor les dijo y al poco tiempo se enteran de que el cargo que le habían ofrecido a este varón fue cerrado y solamente pasaron 3 meses, o sea que hubiesen tenido que dejar todo, hacer un cambio, hacer una mudanza, cambiar a los niños de escuela, cambiar todo para después retroceder. Entonces muchas veces usted y yo estamos siendo guardados por ese Padre que nos levanta, que nos sostiene. Entonces no nos quejemos y no reneguemos cuando no veamos que una puerta se abre, amén, porque ese no del Señor nos está llevando a una bendición, nos está guardando, nos está protegiendo, amén. ¿Y qué quiere decir el no? Muchas veces también quiere decir que hay pecados en nuestra vida. Vamos a Números 12:13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Amén. Vemos aquí que había un pecado, y un pecado de ¿qué? De murmuración, de burla. Vemos aquí que la hermana de Moisés se había burlado y no estaba de acuerdo con la esposa de Moisés, porque la esposa de Moisés era de otra región. Y vemos aquí que ella se estaba quejando y se estaba burlando de esto. Y esto no agradó al Señor, que murmurara y que hablara de su siervo. Amén. Fíjense algo, el Señor protege a sus siervos y protege a la familia de sus siervos. Y vemos aquí que Moisés, que María, su hermana, queda con lepra a causa de haber estado murmurando. Y Moisés comienza a orarle al Señor para que la sane. Sin embargo, el Señor dice no. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quería darle una enseñanza tanto a Miriam, a María, como al pueblo de Israel, el guardar, el no hablar mal de sus siervos. Veamos el número 12:15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Amén. Vemos aquí que aún así en la misericordia de Dios, María es sanada a los 7 días, pero ella tuvo que estar del campamento fuera. 7 días, ¿por causa de qué? Por causa de la murmuración. Entonces tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Estás tú murmurando de las personas que están a tu alrededor? ¿Estás murmurando de los ministros del Señor? Algo que de pronto yo siempre le digo y le repito cada rato a la congregación: no murmuremos, no hablemos mal de ningún líder, porque usted y yo no sabemos los tratos que tiene el Señor con esa persona. Y muchas veces nosotros creemos que somos más espirituales y de pronto estamos en muchos eslabones más abajo que este varón. Entonces tenemos que respetar y no criticar. Cuando estamos enfocados en criticar lo que hace una iglesia, lo que hace la otra, lo que hace cada uno, recuerde algo, estamos mal y esto nos cierra los cielos. Usted y yo tenemos que aprender a respetar a los varones del Señor, a los hombres, mujeres del Señor. Tenemos que aprender a no estar murmurando de la iglesia, de estas cosas. Respetemos, y como les he dicho muchas veces, calladitos nos vemos más bonitos, amén. Entonces nada de estar murmurando, porque esto va a cerrar los cielos. La crítica y la murmuración no le agradan al Señor, amén. Pero también vemos otra parte de corrección del pecado. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 14 al 15. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Amén. Vemos aquí que David había mandado matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y vemos que Betsabé estaba embarazada. Y vemos que David le dice al Señor que sane al niño, que sea él sanando a este bebé. Pero el Señor no le da una respuesta positiva. Amén. Porque le dice, por cuanto blasfemaste, hiciste pecar al pueblo. Amén. Su actitud hizo que entrara el pecado. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque el nombre de Jehová tiene que ser guardado. El nombre de Dios tiene que ser guardado. Entonces aquí se cierran los cielos. ¿Por qué? Porque hay un pecado que estaba oculto. Y vemos aquí que el Señor no patrocina esto. Sin embargo, después que el Señor le ha mostrado a David ¿qué es lo que pasa? David no murmuró, no se quejó por lo que había pasado. Vamos ahí mismo en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Vemos que David intercedió por el niño. David estaba orando, él en su corazón anhelaba que este niño sobreviviera. Pero vemos qué pasa más adelante en 2 de Samuel 12, del 22 al 23. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Vemos aquí que David estaba orando, estaba ayunando por el niño. Pero vemos que el Señor no dio la respuesta que él esperaba. Y a pesar de que hizo ayuno, que oró, que estuvo rogando, estuvo en silicio, no vio esa respuesta. Pero él después no renegó del Señor. Tú y yo tenemos que aprender a no renegar del Señor. Muchas veces cuando las cosas no se dan es porque hemos fallado. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué estoy haciendo mal. Porque estamos muchas veces quejándonos y renegando del Señor y no nos damos cuenta de que somos nosotros los que estamos fallando. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar. Pero algo, esté atento. Cuando el Espíritu Santo le muestre en qué está mal, no seamos necios en perseverar en lo mismo, porque muchas veces el Señor nos está mostrando y nos está diciendo, pero estamos mirando hacia otro lado. Tenemos que ser constantes en lo que estamos deseando y en lo que le estamos diciendo al Señor, lo que le estamos pidiendo. Si usted le está pidiendo una revelación y el Señor se la muestra, usted tiene que permanecer en lo que el Señor le está mostrando. No podemos decir, no, es que yo no creo que eso no va. Yo no creo que eso sea para mí, porque muchas veces nos estamos justificando. Recuerda algo, el único que justifica es Cristo. Si usted y yo nos estamos justificando por la acción que el Señor nos está mostrando, estamos mal. Estamos viendo en nuestra carne, estamos viviendo en nuestras emociones. Y el Señor nos está mostrando porque Él quiere abrir los cielos para nosotros, para usted y para mí. Amén. Entonces vemos este punto que terminamos aquí, es corrección por pecado. No, entonces entramos a otro punto que es el ahora, el no del Señor es el ahora para más tarde. Amén. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén. Veamos aquí algo. David tiene en su corazón, anhela en su corazón hacer la casa del Señor, una casa, un templo para el Señor. Y él lo expresa, se lo dice. Y el Señor a través del profeta le manda a decir que sí, que haga lo que está en su corazón. Amén. Pero vemos más adelante en el versículo 12 y 13 de 2 de Samuel 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti
a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. A ver, vemos aquí que el Señor le dice primero con el profeta Natán que listo, que prepare y haga lo que está en su corazón. Pero después manda otra vez al profeta y le dice que no la construirá él, sino que uno que salga de sus lomos. Amén. Entonces vemos aquí y decimos, pero ¿por qué esto? Si él tiene una buena intención, ¿por qué el Señor le dijo que no? Vamos a Amós, capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, miramos que antes David había construido un tabernáculo. Cuando David en su corazón dispuso, que el Señor lo inquietó, y él dispuso en su corazón llevar otra vez el arca, llevarla a Sión, al pueblo de Israel, a Jerusalén, entonces él hace un tabernáculo. Pero en este tabernáculo había algo especial. Este tabernáculo se adoraban las 24 horas al día. Este tabernáculo, él puso cantores. Y estos adoradores y estos sacerdotes estaban en este tabernáculo todo el tiempo adorando. Y vemos que los salmos fueron escritos con estos sacerdotes, con estos cantores, con estos adoradores. Fueron los que se encargaron de toda esta parte de la salmodia. Y entonces había ahí un altar encendido en donde se cantaba todo el tiempo y se adoraba al Señor. Entonces en esta época había dos tabernáculos. Estaba el tabernáculo que estaba en Gabaón, donde estaban los sacerdotes, donde se hacía el sacrificio con los animales, en todo esto. Y estaba el otro tabernáculo que estaba acá en Sión, donde se estaba adorando continuamente al Señor. Y vemos que el Señor, por eso dice que levantará esto. O sea, la intención de David era buena. En su corazón él amaba al Señor. Amén. Pero hay algo que pasaba, y es lo que estábamos leyendo ahorita. Vemos que estaba pasando. Estaba pasando que el Señor conoce los tiempos. Amén. Y vemos que cuando David dispone esto en su corazón, vemos en 2 de Samuel 7:3, pero vemos que en el 12, lo que leímos ahorita fue mucho tiempo adelante. El Señor sabía que David iba a fallar. Y desde ya, por eso Él le dijo, no, lo hará alguien que salga de tus lomos. Amén. El Señor conoce los tiempos. Amén. Entonces, no es que el Señor, y es cuando nosotros decimos, pero si la intención es buena, ¿por qué el Señor no lo permitió? Le dijo, alguien que salga de tus lomos. Ya el Señor sabía que iba a pasar más adelante. Amén. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces ese no solamente quiere decir un por ahora, en un momento. Algo, muchas cosas de las que tú de pronto emprendas en este tiempo y que de pronto digas que no has visto la respuesta del Señor, el Señor de pronto va a usar a tus hijos y va a extender esa bendición hacia tus hijos. Muchas cosas ellos las van a hacer. Amén. Y de pronto eso que nosotros vemos como un no del Señor, el Señor está diciendo, déjame que estoy ordenando los tiempos. Entonces, recuerda que el Señor está trabajando en todo tiempo para bendecirnos a ti y a mí. Vemos que aquí de pronto en la palabra nos damos cuenta que hubo un rey David que no pudo inaugurar el templo del Señor, pero vemos un Salomón que sí lo hizo, que hizo la obra del Señor. Vemos a un Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida, pero hubo un Josué que sí pudo entrar. Entonces nos estamos dando cuenta cómo Dios comienza a obrar. Vamos a Número 20, versículo del 8 al 11. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó.
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. A ver, vemos aquí, si nosotros miramos lo que pasó con Moisés, decimos: oye, ¿cómo es posible? Nada más porque golpeó la peña, nada más por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Y recuerden algo, el Señor le había dicho a Moisés que le hablara, no le dijo que la golpeara. Amén. Entonces, muchas veces es aquí donde usted y yo tenemos que darnos cuenta cuando decimos: no, es que yo adoro a Dios a mi manera. No es a tu manera, es a la manera del Señor. Entonces, por esas pequeñeces, entre comillas, para nosotros, para el Señor tiene algo importante, porque Dios está mirando nuestra obediencia, nuestro corazón, y sabe qué hay en nuestro corazón. Y Moisés estaba enojado en este momento, y él habla y dice, y el Señor no era eso lo que quería. Amén. Entonces usted y yo tenemos que saber que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a como el Señor nos está estableciendo en su palabra. Y si tenemos dudas, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos confirme. Porque muchas veces actuamos con nuestras emociones, pero no nos damos cuenta la magnitud de lo que el Señor nos quiere enseñar y de lo que Dios está haciendo. Usted y yo no conocemos los tiempos perfectos, Él sí los conoce. Usted y yo muchas veces no vemos las cosas espirituales, Él sabe cómo combatir lo espiritual y qué es lo que está haciendo. Entonces vemos aquí que por esa pequeña cosa, a nuestro parecer, el Señor no dejó que entrara Moisés, y dejó que fuera Josué quien entrara y que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Amén. Entonces tenemos que aprender a discernir qué es cuando el Señor dice. Pero vemos también aquí, Moisés no entra, pero Josué sí entró. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Josué estuvo ahí siempre. Josué estuvo al pie de Moisés, y siempre cuando Moisés iba a orar, él estaba ahí afuera, orando afuera del tabernáculo. Él estaba pendiente y él estaba interesado en las cosas del Señor. Vemos que por eso el Señor le permite a Josué que sea el que salga adelante, y la presencia de Dios va con Josué y lo va a apoyar en toda esta labor titánica que era entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Amén. Entonces, el último punto que vemos es cuando los cielos se cierran de manera inexplicable. Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículos del 11 al 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Amén. Vemos aquí que dice ocasión. Ocasión significa pegar, significa impacto, algo que impacta, algo que nos ocurre. Y vemos aquí en donde hay muchas situaciones que usted y yo no las entendemos. Hay situaciones que van a estar pasando en nuestras vidas, y de pronto sabemos que estamos bien con el Señor, sabemos que estamos adorando al Señor, sabemos que llevamos una vida en la presencia del Señor, pero también nos estamos dando cuenta que ha pasado algo inexplicable y usted y yo no lo estamos entendiendo. Y en estos momentos, cuando viene lo inexplicable, nosotros tenemos que aprender a decir al Señor: Señor, aunque no entiendo qué ha pasado, Señor, esto también estaba en tus manos, ¿saben? Y tenemos que aprender que aún Dios se mueve en lo inexplicable, en lo que usted y yo no estamos entendiendo. Por eso es que tenemos que ser y hablar muy claro. Y no quiere decir que el que usted y yo estemos en el Evangelio, no quiere decir que vamos a ser guardados de momentos de angustia o desesperación. No, van a pasar situaciones a nuestro alrededor
que tenemos que orar, que tenemos que perseverar por esa cobertura del Señor. Pero en algún momento usted y yo vamos a vivir algunos momentos de angustia, algunas situaciones. Pero aunque las viva, recuerde algo, Dios tiene el control. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Veamos aquí, en la palabra nos dice que el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos. Amén. Sobre justos e injustos. Pero también tengamos en cuenta algo. También sobre los justos hay situaciones en las que no van a estar en nuestro control. Pero el Señor las va a permitir, porque a través de ellas nosotros vamos a ser edificados. Hay una enseñanza, hay una situación, hay algo que el Señor está haciendo, aunque usted y yo no lo entendamos. Y el Señor va a obrar en nuestra vida, recuerde, aun por muy malo que nos parezca, va a actuar para bendición, aunque nos parezca malo. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros sentidos espirituales. Vamos a Judas, capítulo 20, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Recuerde algo. Nosotros podemos ir al cielo con un no como respuesta, pero no podemos ir al cielo con un pecado. Y esto es fuerte. Si Dios ha dicho no en determinada situación, recuerda que podemos ser salvos. Dios tiene el control. Pero si tú y yo tenemos pecados en nuestra vida, hay cosas en nuestra vida que no estamos haciendo bien, esto nos va a robar la salvación. Entonces tenemos que mirar qué estamos haciendo en nuestra vida y de pronto hacernos un examen. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo se está organizando nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Veamos por último Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, y después vamos al versículo 20. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos que en el versículo 4 decía, un hombre puede ser muy justo, una persona ha podido actuar correctamente, pero si al final de su día, en el último momento, peca, ofende al Señor, hace algo indebido, si esta persona muere, no va a ir a la presencia del Señor. No le va a ser contado todo lo que hizo. Pero podemos ver, y por eso es que vemos, ahí hay muchos pastores y mucha gente que dicen, en el cielo vamos a ver sorpresas. Y es que podemos ver que una persona ha vivido toda una vida que no ha estado bien con el Señor. Pero a última hora, en el último momento, aceptó al Señor y esta persona se salvó. Entonces vemos aquí que el Señor nos está hablando claramente en esta parte. ¿Cómo vamos a entrar en la presencia del Señor? Y vemos en el versículo 20 que nos corrobora esto. Y nos dice que los hijos no van a cargar con los pecados de los padres. Entonces un hijo, si su padre estuvo en una vida que no fue, el hijo no la va a llevar. Si este varón, si esta mujer ha estado en la presencia del Señor, ella no va a cargar o él no va a cargar con eso. Entonces el Señor nos está llamando y nos está diciendo, no te cierres a ese no. Abre tu corazón a lo que yo tengo para darte. Y muchas veces los no son una respuesta del Señor para bendecirnos, para guardarnos. Amén. Entonces, quiero de pronto terminar con un testimonio. En algún momento de nuestra vida, mi esposo y yo anhelábamos un apartamento y estábamos orándole al Señor porque tuviéramos este apartamento. En el primer tiempo que fuimos nos ofrecían un precio que era exuberante y nosotros no teníamos para eso. Sin embargo, el Señor guardó ese apartamento y a los meses, no sé si a los meses o al año, llaman a mi esposo y esa persona le ofrece ese apartamento que queríamos.
y se la ofrece a un precio un poco más módico. Y nosotros en fe dijimos que sí. Mi esposo metió los papeles, se comenzó a hacer todos los trámites para el préstamo. Sin embargo, la persona que nos había ofrecido el apartamento le dijo a mi esposo, bueno, múdense de una vez, pero no nos ha salido el crédito. No importa, múdense. Y nos ha dado las llaves y nos hemos mudado al apartamento. Y estábamos esperando el crédito del banco, eran 3 meses. Y estábamos esperando en este tiempo lo del crédito del banco, y cuando ya faltaba una semana para este tiempo, el banco dice no. Entonces se imaginan la carga emocional. Estábamos viviendo ya en el apartamento. El volver a mudarnos, el que nos hubieran dicho que no, eso era una carga impresionante. Faltaba una semana. Pues gracias a Dios mi esposo es muy diligente y él dijo, no importa, vamos a meter los papeles otra vez. Y yo digo, bueno, vamos a seguir orándole al Señor. Y en ese momento de mi vida me levantaba en la madrugada y oraba y declaraba sobre el apartamento y caminaba y declaraba sobre el apartamento, y no solo que iba a salir el crédito, sino que lo íbamos a pagar en menos de la mitad del tiempo, que en 2 años estaría pago ese crédito. Y empezaba a orar en eso. Y de pronto ya faltaba un día y eran las 11 de la mañana, yo estaba en labores de la casa cuando yo oí una voz que me dijo, ya está el crédito. Todavía no teníamos teléfono ahí en el apartamento, no habíamos colocado la línea porque todavía no era nuestro. Y entonces cuando llega mi esposo a las 12 y algo, yo le digo, llamaron del banco. Y él me dice, no han llamado, ¿por qué? Y yo, no. Le preguntaba, a lo que era la una que estábamos almorzando, a él lo llaman del banco y le dicen que ya está aprobado el crédito. Amén. Y entonces, bueno, de ahí fuimos inmediatamente, me arreglé y nos fuimos para el banco a ver lo de los trámites y todo. Y mi esposo llama después al dueño del apartamento y le dice, bueno, ya nos aprobaron el crédito, ya voy a pedir el desembolso. Y entonces le dice, no, Carlitos, no te preocupes, yo estoy viajando ahora para Europa, vengo en un mes, ya es el desembolso cuando yo venga. O sea, el Señor fue tan bueno que no solo nos dio los 3 meses eso, sino que nos añadió un mes más, o sea, en el que no teníamos que pagar arriendo, porque si hubiéramos estado esperando, hubiéramos quedado donde estábamos y hubieran sido meses de arriendo. Entonces, el Señor nos da 4 meses de gabela. Y es aquí donde usted y yo tenemos que aprender a insistir y a perseverar en las cosas del Señor. Amén. Y desde este momento, desde esos años, yo entendí que las cosas en el Señor hay que ser constantes. Y muchas veces no somos constantes. Recibimos la bendición y ya, cortamos. De ahí en adelante yo sabía que las grandes batallas me las ganaba de rodillas, que me las ganaba metiéndome en la presencia del Señor. Y nos cuesta, tener disciplinas espirituales nos cuesta. Pero no solo yo quería ese pago de ese apartamento y de ese crédito, sino que yo quería muchas más cosas. Y mi esposo es diligente, es un hombre muy emprendedor y muy habilidoso para los negocios. Pero yo aprendí que tenía que estar en constante oración y que tenía que ser una ayuda. Y usted y yo tenemos que aprender que no solo es con la fuerza del hombre. En vano trabaja el hombre si Dios no está en el asunto. Si de pronto le dijeron un no se preocupe. Dios va a abrir la puerta en el momento preciso. Siga tocando. Amén. Si de pronto ya le vino la bendición, porque muchas veces nos conformamos con dulcecitos. El Señor nos tira un dulcecito así para que veamos que Él es fiel. Pero nos quedamos con el dulcecito y ya así, ya salió el trabajo que yo estaba pidiéndole al Señor. Gloria a Dios. Y nos bajamos. Oye, si el Señor te dio ese trabajo, ahora sigue orando para que el Señor abra otras puertas y para que sean abiertas otras puertas de bendición, para que venga un ascenso. Ah, sí, ya monté el negocio. Sí, montaste el negocio, pero ahora hay que pagar el crédito, hay que pagarle a los empleados, hay que hacer una serie de situaciones. Sigue tocando, sigue orando, sigue metido en la presencia del Señor. No te quedes con el dulcecito, porque Dios quiere abrir puertas de bendición para nuestra vida. Y entonces nos estamos dejando guiar por nuestras emociones. Ay, es que no tengo ganas, es que estoy cansado. Mira,
Tus emociones y mis emociones se sujetan a las de Cristo cuando tú y yo estamos permanentemente en la presencia del Señor. Entonces tenemos que aprender a no quedarnos con el dulce, porque Dios quiere darnos más. Si Dios te quiere dar la dulcería, la empresa, ¿por qué te estás conformando con un dulcecito? ¿Por qué te dejas apagar? Si sabes que estando en la presencia del Señor vas a conquistar y las puertas del cielo se abren, ¿por qué dejas que se te cierren? Hoy el Señor nos está hablando a la iglesia. Nos está diciendo, no te dejes enfriar. Sé como esa iglesia de Filadelfia, en donde las puertas se abrirán de par en par y no habrá quien las cierre. Estamos viviendo momentos difíciles en el mundo. Pero recuerda algo, el cielo para ti, para mí puede estar abierto. Y necesitamos ser constantes. Necesitamos permanecer en la presencia del Señor y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Y necesitamos tomar decisiones para la gloria del Señor. Recordemos, serle fiel al Señor. Amén. No renegar de la respuesta que el Señor haya dado. No tener esos pecados activos o pecados no confesados. ¿Por qué? Porque va a haber un cielo cerrado. No a la murmuración. Y recuerda, un por ahora de Dios puede ser un sí más adelante. Entonces, sigue insistiendo. Amén. Y vendrán los no inexplicables. Acepta esos no inexplicables, dándole la gloria al Señor. Amén. Si de pronto tú estás por primera vez viendo este mensaje, de pronto dices, bueno, yo no soy de la iglesia, este mensaje no va conmigo, pues déjame decirte, si estás viendo este mensaje, sí va contigo. El Señor te está llamando. Quiero que veamos en la palabra, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. El Señor está abriendo una puerta de salvación para tu vida. ¿Y qué tengo que hacer? No, el Señor dice que es por gracia. Amén. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esto es para aquel que cree. Si tú sientes en tu corazón y crees que el Señor está llamando a tu vida, es hora de que abras esa puerta de tu corazón para que Él entre. Y vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Es cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, que vamos a tener vida y vida en abundancia. Ahí donde estás, si quieres aceptar al Señor, yo te guiaré en una oración y hazla donde estás. Y el Señor va a estar obrando y va a escuchar tu oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, gracias por esta hora, Señor. Hoy te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad, Señor. Hoy acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y reconozco que murió en la cruz por mis pecados. Hoy, Señor, en esta hora te pido que me laves con la sangre de Cristo y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Ruego, Señor, que esta bendición, Señor, también llegue a los míos, Señor. Que los míos también te conozcan y que tu bendición esté sobre nosotros. Límpianos, guárdanos y protégenos. Y quiero, Señor, que mi casa y yo te sirvamos, pero necesito de una intervención divina. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú conoces ya al Señor y de pronto algunas situaciones de estas, de las que mencionamos, las estás viviendo, es tiempo de decirle al Señor, Señor, toma control. Y ahí donde estás, dile, Padre, en esta hora, te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, si he murmurado. Si recuerdas en esta hora que has murmurado de alguien, di el nombre.
Si es un varón de Dios, una mujer de Dios, di el nombre. Dile: Padre, en esta hora te pido perdón por la murmuración. Señor, hoy entiendo que no soy nadie para estar criticando o juzgando a otros, Señor. Hoy, Señor, te pido perdón y te pido en tu misericordia que se abran los cielos sobre mí, Señor. Si esto ha sido, Señor, un obstáculo, Señor, para que mi oración llegue al altar, Señor, hoy te ruego que me perdones, Señor. Señor, te pido perdón, Señor, si he obrado de manera, Señor, necia. Si he sido tibio, Señor. Tu palabra dice que a los tibios los vomitarás. Si he sido simplemente un tropezón, Señor, en la iglesia. He estado como figura, Señor, y no me han importado tus cosas. He estado metido en mi día a día, en mis problemas. Y he dejado de lado, Señor, las cosas de tu reino, Señor. Y he dicho, Señor, que soy creyente, que soy discípulo, que soy tu hijo, Señor. Pero no he actuado como tal, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú colocando en mi corazón qué debo hacer para agradarte, Señor. Padre, hoy te ruego, Señor, que limpies mi boca de toda queja y de toda murmuración, y que acepte con humildad y sencillez de espíritu cuando tú das un no por respuesta. Te ruego, Señor, que sea tu misericordia, Señor, sobre mí, Señor, y que me des la paz, Señor, para descansar en ti, Señor. Que cuando haya un no, que sea un no de respuesta tuya, Señor, tenga la paz que viene de ti, Señor, y que aprenda a glorificarte en medio de los tiempos. Cuando venga lo inexplicable, Señor, enséñame y ayúdame, Señor, en esta hora a poder alabarte, Señor. Enséñame a ser útil en tus cosas, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús que se abran los cielos, Señor, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Que se abran los cielos, Señor, sobre mi nación, sobre mi ciudad, Señor. Que tu misericordia esté con nosotros, Señor. Lo pido en esta hora en el nombre de Jesús. Que tu misericordia esté sobre tu pueblo, Señor. Y que seas tú quitando todas las vendas, Señor. Todo aquello que nos impide ver lo que tú nos estás mostrando, Señor. Derrama de tu espíritu sobre nuestras vidas. Llénanos de tu presencia, Señor. Úngenos, Señor, con un aceite nuevo, Señor. Y permítenos, Señor, en esta hora gozarnos en tu presencia. Padre, en esta hora entregamos esta semana delante de ti, Señor. Padre, te pedimos que te glorifiques estos 7 días a la semana, las 24 horas, Señor. Que la bendición constante descienda sobre nosotros. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que cada día, Señor, es un día de bendición. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser apercibidos, a tener un corazón agradecido, humilde y sencillo, y que podamos glorificar tu nombre en todo tiempo. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque has estado aquí, y te pedimos que nos lleves de la mano para recibir esas victorias, esas bendiciones que están ahí retenidas, Señor, porque hemos dejado que los cielos se cierren. Pero a partir de hoy, Señor, sabemos que los cielos se abren y que de aquí en adelante vienen tiempos de bendición para nuestras vidas, para los nuestros, para tu iglesia, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Señor, a ti sea todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la adoración en Cristo Jesús. Amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo, que la paz de Dios, la bendición de Dios sobreabunde en tu casa y que el Señor te dé una excelente semana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pedimos, Señor, que abras el cielo sobre nosotros y que te manifiestes en todo tu esplendor. Estamos listos, Señor. Nos congregamos hoy con anticipación, clamando.
en este